gracias por la invitación, Luis Eduardo, gracias a Canal 33. Gustavo Morales aquí con nosotros, analista político también y periodista. Oye, pues ¿cómo ves la situación, Gustavo? ¿Sigue siendo el tema en redes, sigue siendo incluso tema de conversación a nivel internacional lo que sucede aquí en México y pues todo derivado también del foco o del reflector que nos coloca Donald Trump encima de que pues aquí tenemos, como dice él, un narcoestado, un país controlado por los cárteles de la droga, y luego viene esto y pues como que le da todavía más peso a sus palabras. Así es, Luis Eduardo, pues sin duda es un tema muy escabroso que lastima mucho a nuestro país, abogado en este tipo de violencia que no es de ahorita, lo venimos arrastrando desde hace bastantes años. Y quisiera aprovechar el análisis desde un punto de partida muy en específico, Luis Eduardo, si me permites. Adelante. Este fin de semana estuvo acá en Baja California el senador Gerardo Fernández Noroña, y desde el suelo baja californiano hizo un comentario desde mi punto de vista muy desatinado, que aseguraba, o más bien decía, que quien aseguraba que los zapatos o las prendas encontrados en este rancho Izaguirre, allá en Jalisco, eran de los desaparecidos. Creo que eso es una falta de tacto, ¿no? Y que no debió de haber sido así. Jurídicamente, Luis Eduardo, efectivamente, pues ¿quién lo puede asegurar? Nadie, ¿no? Pero pues no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Y si exterminaron los cuerpos, pues fue porque eso sí implica un delito. Encontrar un cuerpo es un delito en el lugar. A lo mejor unos zapatos no, pero sí un cuerpo. Entonces creo que no hay mucho que ahondar. Lo que sí también quisiera decir, que creo que lo dijo, pero al final pues ya con ese comentario todo lo que él dijo ya no fue tan bien visto. Este detonante, Luis Eduardo, no es de la época ni de Sheinbaum, ni de la época de abrazos y no balazos. Este detonante viene muchísimo más atrás, cuando se fortalece y empiezan a nacer los grupos criminales que hoy controlan con nuevas generaciones. Digo, tú lo acabas de mencionar, el de Jalisco es una nueva generación, ¿no? Y que nacieron en los años 70, 80 y 90 en los gobiernos del PRI, y que se fortalecen en los gobiernos de Fox y Calderón, y que hoy está comprobado en el gobierno de los Estados Unidos que en el sexenio de Calderón nuestro secretario de Seguridad Pública Nacional estaba inmiscuido en todo con los grupos criminales. ¿Qué quiero decir con esto, Luis Eduardo? No quiero yo justificar al gobierno de la presidenta Sheinbaum, pero tampoco quisiera decir que es porque su política en materia de seguridad no está dando resultados, que creo yo, y lo digo sinceramente, este gobierno de Sheinbaum en los escasos 6-7 meses que tienen el gobierno ha hecho un buen papel en materia de seguridad. En diciembre, no vamos tan lejos, se hizo el incautamiento más grande en el mundo de fentanilo, encabezado por el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y recordemos que es su hombre de mayor confianza y que le pudo dar buenos resultados en la Ciudad de México, y por eso lo tiene en esa posición. Sin duda es lamentable lo de Tehuichitlán. Sin duda está poniendo cartas en el asunto la presidenta. La oposición está queriendo decir, claro, es un tema que se generó de abrazos y no balazos. Creo que también tienen parte de razón, pero no es de un sexenio atrás, y ni es de 2, es hasta de 3, 4, es desde los gobiernos, te vuelvo a repetir, de los 80s, y que no se ha generado un combate interno a la corrupción en las instituciones policiales, en las corporaciones. Y te pongo un ejemplo, Luis Eduardo. Antes del ejemplo, Gustavo, permíteme nada más preguntarte, en este deslinde de responsabilidades, los registros catastrales y las imágenes del rancho sí hablaban en sexenios pasados de que estaba el predio, pero al sexenio pasado sí le tocó pues prácticamente el desarrollo y el fortalecimiento de los cárteles. O sea, sí es cierto que hubo una guerra
en época de Calderón, pero pues tendríamos que hablar de la pausa que dejó Peña Nieto, ¿no? Tendríamos que hablar de que no se hizo ningún combate interno a las instituciones policiales, a las corporaciones. El ejemplo que te estaba por dar es, tengo de echar una platicada y una entrevista con el alcalde de Tecate, y de 200 elementos policiales, 110 no pasaron la prueba de confianza, de control y confianza, ¿no? Esto es en el pueblo mágico de nuestro bello estado, aquí en Tecate, que es un estado, es una ciudad pues muy pequeña. Ahora imagínate esto a un nivel nacional, que ha podido lograr los grupos criminales hacer lo que quieran en el país, porque no hay una vigilancia y no hay un combate real. Apenas lo estamos empezando a vislumbrar un poquito, Luis Eduardo, pero este tipo de cosas no pasan sin que alguien allá dentro de la policía, del ejército, de la fiscalía se haga de la vista gorda. Digo, no vamos tan lejos. Claro que hubo una guerra fallida en la época de Calderón, hubo una opacidad en la época de Peña Nieto. A lo mejor lo que dijo el expresidente en sus mañaneras de abrazos, no balazos, pues fue un mal comentario como el que hizo Noroña, pero también, Luis Eduardo, hubo un combate, ha habido, creo que ha sido el sexenio donde más detenciones ha habido en los últimos 10 años, 15 años, y ahorita con el sexenio de Claudia, pues también. Lo que se tiene que hacer, y que creo que lo están empezando a hacer, es la limpia interna en las corporaciones, Luis Eduardo. Esto va a seguir pasando si las corporaciones siguen corrompidas. ¿No sientes, Gustavo, que esta política, que sí, ya es evidente que la presidenta Claudia Sheinbaum pues no quiere continuar, pero que en el sexenio pasado sí fortaleció demasiado la política de abrazos, no balazos, no persecuciones, muchas visitas a Badiraguato, mucho abracito con la mamá del Chapo? ¿No sientes que todos esos mensajes, más las investigaciones de Estados Unidos que pues arreciaron, ahora incluso hasta para la negociación de los aranceles, funcionaron de alguna manera coercitivamente para que, por un lado, este sexenio que encabeza la doctora no continúe con el legado de su antecesor? ¿No crees que sí ayudó para que hoy tengamos este tipo de campos de exterminio? El sexenio más sangriento en el México moderno fue de Andrés Manuel López Obrador. O sea, sí es Morena en gran medida responsable de lo que estamos viendo y de lo que estamos tratando de lidiar día con día. Okay. Pues mira, yo no quisiera decir que es Morena. Bueno, ni que perdóname, el partido que fundó Andrés Manuel, pues. Pero te lo voy a contestar como es. No quisiera decirte es Morena, no quisiera decirte es el PAN, es el PRI. Lo menciono porque en esas épocas ellos gobernaban. Bueno, es que tú lo comentaste, Morena, Gustavo. le explota en la cara a Morena, claro, o sea, eso es innegable, Luis Eduardo, es un tema que no podemos negar. Le explota esto a la presidenta Claudia Sheinbaum, claro, pero ojo, Luis Eduardo, esto viene siendo un resultado de gobiernos pasivos en la lucha en contra del narco. ¿Por qué? Porque podrá decir otros gobiernos, nosotros sí luchamos y enfrentamos. Ya está comprobado que no. Y digo, lo dictó un juez federal en los Estados Unidos, que sin saberlo teníamos un narcopaís, ¿no? O vivíamos en un narcopaís. Hoy a lo mejor también, pero por lo menos podemos decir, ¿sabes qué? Se están efectuando acciones, están haciendo ejecuciones, están precisamente también por la presión de los Estados Unidos, se están generando combates, sobre todo en la frontera, incautaciones importantes de armas, de drogas, y se están haciendo verdaderos actos en contra, ahora sí, es palpable, en contra de este tipo de actos. Pues mira, hablas de resultados y yo la verdad no recuerdo un solo arresto de toda la gente, por ejemplo, que participó en Segalmex y otros tantos actos de corrupción, pero sí recuerdo una serie de funcionarios en la época de Peña Nieto que sí fueron detenidos. Si vamos a hablar de resultados y vamos a hablar de PAN, PRI y Morena,
pues tendríamos que ser parejos, mi querido Gustavo. Y en el sexenio pasado, ni uno. Es más, ni siquiera el que fue gobernador de Guerrero acusado de violación. Y luego el otro, Cuauhtémoc Blanco, también protegido por sus huestes. Creo que, si somos honestos, querido Gustavo, todos con la misma tijera, se brincan de un partido a otro. El problema es que el país quede en medio. Y no es nada más en eso, por eso te digo, hay que segmentar en los puntos de seguridad, en los puntos administrativos, de bienestar social, políticas públicas. Yo estaba hablando específicamente en el tema de seguridad. Sí, claro sí, que el talón de Aquiles del gobierno de Andrés Manuel fue el tema de Segalmex. La percepción genera realidad. Obviamente, el eslogan de abrazos, no balazos, pues es lo que hoy le está quedando el saco al expresidente, pero generalmente pues ahora le explota a la presidenta y creo que está haciendo... En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Buenas cosas. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Gustavo, de que el tema le explota en las manos a la presidenta Sheinbaum, pero no creo que podamos irnos 6 años hacia atrás y no pensar que este campo de exterminio no va a manchar el periodo de Andrés Manuel. No, pues lo va a manchar, pero deja tú el periodo de Andrés Manuel. No, está manchando a todo el país completo. Te lo comento así, querido Gustavo, porque ahora ya la defensa es de que esto es consecuencia, y no digo tuya, en general y en redes, todos los que son amantes de Andrés Manuel dicen, esto es producto de Felipe Calderón y su guerra y de... No. Yo no soy amante de Andrés Manuel. No tú, querido Gustavo, no tú, por eso aclaraba. Pero en redes la defensa es esa. Pero también, soy coherente y quisiera ser congruente en mis comentarios. Para llegar a este tipo de nivel, Luis Eduardo, de violencia, de exterminio, que es la palabra que se está utilizando, pues no se genera en 1 año, en 2 años, en 3, en 4, en 5, en 6. Esto es un resultado de una opacidad y una corrupción interna en el gobierno que no fue nada más de Andrés Manuel, es de Peña Nieto, de Calderón, claro, de Fox, de Cedillo, ¿no? De Carlos Salinas, porque ahí se gestaron, ahí nacieron los grupos criminales y ninguno tuvo la capacidad de retribuir en un combate a la corrupción. Nos la vendió Felipe Calderón, pero ya está 100% comprobado que fue el gobierno más involucrado, porque agarró partido, que fue lo peor. Oye, Gustavo, ¿qué te parece que me acompañes en el análisis político la próxima semana de este y de otros temas así, igualito, y nos metemos en la discusión sabrosa? ¿Te late? Cuando gustes, claro que sí, yo encantado por la invitación y el espacio contigo ahí, Luis Eduardo, en Canal 33. Ya rugiste, León, te agradezco muchísimo. Gustavo Morales, BCT News en redes, por favor, para que lo sigan. Analista político, periodista, y la verdad, una de las personas con las que más me encanta hablar de los temas políticos y la grilla y la tenebra es contigo, Gustavo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente, Luis Eduardo, muchas gracias. Hasta luego. Estés muy bien, gracias, Gustavo Morales. No, y nos podemos agarrar horas, ¿eh?